mañana el título de la enseñanza es la obediencia, un reflejo del corazón regenerado. La obediencia, un reflejo del corazón regenerado, no degenerado, sino regenerado. Hay por acá un viento que me quita a mí un poquito, pero creo que ya queda. Y lo vamos a ver en el capítulo 3, versículos 22 al 25, continuando con esta porción de la Escritura, donde Pablo le está hablando a la unidad familiar, digámoslo así, de aquella época, cuando le ha hablado en el versículo 18 a las mujeres, en el 19 le ha hablado a los maridos, a las mujeres que están casadas, cuando habla de que mujeres estén sujetas a sus maridos. En el 19 está refiriéndose a los hombres, a los maridos, amen a sus mujeres, lo cual nos deja ver que está hablando del vínculo familiar. Y en el 20, que fue nuestra última enseñanza, acerca de los hijos, para que fuesen obedientes a los padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y estuvimos mirando realmente cómo el efecto que tiene el que un hijo sea formado, estructurado en un hogar para que crezca en obediencia. Por supuesto, en obediencia en el Señor, como bien lo marca Pablo acá, y dice, porque esto es agradable al Señor. Es decir, el poder enseñar a un hijo a través de la Escritura a cómo obedecer y por qué debe obedecer. Pero en esta mañana nos vamos a centrar en los versículos 22 al 25. Y es interesante porque cuando uno mira, Pablo está diciendo acá en el versículo 22, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y a modo de introducción, pues por supuesto que uno sabe que esta palabra siervo es de esclavo, doulos, y hace referencia a aquella época donde el esclavo realmente formaba parte de la familia, era algo que estaba dentro del hogar, dentro de las familias. Era habitual que uno tuviera esclavos, o que se tuviera, más bien no uno, sino que se tuviera en aquella época esclavos en las casas. Y lo que Pablo hace aquí es resaltar los deberes de amos y siervos, similar a lo que él hace en la carta a Filemón. Es decir, la carta a Filemón fue escrita en la misma época de Colosenses. Y si el Señor nos lo permite, como segunda parte estaremos mirando en detalle la carta a Filemón en nuestra próxima enseñanza. Pero fue Pablo quien envió de regreso a este fugitivo hombre en la carta a Filemón, que lo vemos, para que realmente fuese y se pusiera a órdenes de su amo. Y Onésimo, que era el esclavo, digámoslo así, Pablo le enseña a que vaya y realmente se ponga a cuentas con su patrón. Y lo que Pablo hace es que le pide a Filemón que trate a su esclavo con amabilidad y perdón, restaurando la relación al orden establecido por Dios. Es decir, algo completamente diferente a lo que se hacía en aquella época, y era que si un esclavo se volaba, se iba, pues realmente al final debería pagar con la muerte. ¿Sí? Pero el punto acá es que nos deja ver algo completamente diferente, nos muestra algo que permite observar que Pablo se está dirigiendo a esos siervos, a esos esclavos. En la parte final, por supuesto que se dirige a los amos, en base de su igualdad significativa e implica su igualdad espiritual delante de Dios. Es decir, lo que Pablo está mencionando acá es que tanto el esclavo como el amo estaban en la misma condición espiritual delante de Dios, en la regeneración. Es decir, si verdaderamente había conocido a Cristo Jesús y lo había aceptado por la fe y había entendido la restauración de la comunión con Dios por medio de Cristo, entonces al final los dos estaban en igual de condición espiritual delante de Dios. Ahora, cabe resaltar que en el mundo romano estaba lleno en aquella época de esclavos. Era común. Y se había calculado que solo en Roma, en un tiempo casi la tercera parte de los habitantes pertenecía a esta clase de personas
es decir, a esclavos. Era la clase social que más se veía, la de esclavos, la que más redundaba en cantidad, digámoslo así. Y había llegado a ser esclavos por ser tal vez prisioneros de guerra o convictos, deudores, si tenía una deuda se quedaba esclavo, secuestrados también, o tal vez por compra, o por haber nacido dentro de un hogar como esclavo. Cuando uno va y mira en la ley, uno se da cuenta de que si uno tenía una persona, un amo tenía su esclavo, y ese esclavo se unía a una mujer y tenían un hijo, ese hijo le pertenecía por derecho, ¿a quién? Al amo. Es decir, que si en algún momento el amo dejaba libre a ese esclavo, a ese siervo, él no se podía llevar sus hijos. Y es impresionante realmente llegar a ver eso. De nosotros llegar a pensar y a contemplar realmente cómo las cosas, o cómo más bien estas personas se trataban como cosas y no como personas. Sin embargo, dentro de lo que nosotros tenemos acá del contexto, y espero que usted se centre en la palabra de Dios y la mire, usted se dará cuenta que está hablando de ¿qué? De la regeneración, de una mentalidad que es completamente diferente. O sea, una manera a pensar completamente diferente a cómo piensa el impío, a cómo piensa la persona no regenerada, la persona que no ha sido realmente nacida de nuevo. Y Pablo no aconsejó en la manera espiritual o no, a una rebelión abierta. Pablo no está diciendo entonces que los esclavos se rebelen a sus amos porque ya están libres en Cristo Jesús. No, sino que al contrario, lo que Pablo hizo fue tomar la estructura social tal y como la encontró y trató de cambiarla por medios pacíficos. Eso fue lo que hizo Pablo. Y el principio paulino entonces se puede resumir de la siguiente manera, que creo que es donde nos involucra a nosotros. Que el esclavo obedezca a su amo de todo corazón y que el amo sea bondadoso con el esclavo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros acaso tenemos esclavos? Bueno, no, lo que podemos ver entonces es que cada hombre regenerado ha sido librado de su condición de esclavo del pecado, por lo cual ha cambiado de amo y debe servir a su nuevo amo de forma en la que refleje su condición. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver 3 implicaciones que el creyente debe tener presente, donde le permite mostrar que su nuevo amo es Cristo el Señor y donde su nueva condición de siervo refleja la obra de regeneración en su vida. Y el primer punto que vamos a ver es que la primera implicación es, mantiene una vida de obediencia a sus autoridades. Y lo encontramos en el versículo 22. Lo segundo es que mantiene un temor reverente a Cristo como su Señor, versículos 22 y 23. Y 22c y 23. Y la tercera implicación es que mantiene un permanente crecimiento en el conocimiento de su Señor, versículo 24. Vamos a concentrarnos entonces aquí en el punto número 1, y es que mantiene una vida de obediencia a sus autoridades. ¿Por qué le llamaba una implicación? Porque realmente nosotros, si miramos el texto, no tenemos para sacarle una aplicación de decir entonces que nosotros somos siervos, y como acá dice siervos, y como la Biblia habla de siervos en el Nuevo Testamento, entonces nosotros somos esclavos, y entonces acá nos está diciendo que debemos obedecer en todos nuestros amos terrenales y nos ubicáramos como en el contexto de la familia. No, porque no lo vivimos en este mundo. Pero sí hay una implicación dentro de este texto que nos compete a nosotros. Y es basándonos y partiendo de una obediencia. Quiero que observes el texto en el versículo 22. Y Pablo se dirige a los siervos, como lo he mencionado, dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Continúa diciendo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Lo que podemos observar acá de manera sencilla es que Pablo comienza dirigiéndose a los siervos, y en su contexto es la porción más grande de este párrafo,
porque Pablo utiliza 3 versículos para dirigirse, podríamos decirlo acá, a los siervos. Mientras que si usted observa a las mujeres fue muy concreto, versículo 18, a los hombres fue muy concreto, maridos también a sus mujeres, a los hijos de manera también fue concreto, versículos 20 y 21. Pero a los siervos se dirige de manera un poco más extensa y hace referencia al 4.º miembro que, como ya lo mencioné, de la familia en aquella época, marcando que la obediencia por parte del siervo hacia sus amos es fundamental. Ahora es la misma que Pablo también resaltó en el versículo 20 cuando dice con respecto a los hijos, hijos sean obedientes a sus padres. Es decir, que dentro de esta porción de la Escritura, algo que nos marca la tendencia de Pablo en el propósito es la obediencia. ¿Por qué? Porque a las mujeres les manda a que estén sujetas a sus maridos. Eso tiene que ver con obediencia. En el versículo 19, manda a los hombres a que amen a sus mujeres. Eso tiene que ver con obediencia. En el versículo 20, manda a los hijos a que sean obedientes a sus padres. Y en el versículo 22, manda a los siervos a que obedezcan en todo a sus amos en la tierra. Por eso está en relación con el título de la enseñanza, que la obediencia es el reflejo de un corazón ¿qué? Regenerado, un corazón que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y traído a salvación. Ahora, este pasaje es paralelo a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Y en nuestros días, mis amados, que es lo que nos compete a nosotros, esta relación puede compararse a los empleados y a sus patrones. Lastimosamente, mucha gente hoy en día tiene problemas como cristianos con su parte laboral. No hay una sujeción, no hay un respeto hacia ese tipo de autoridad, pero los patrones son autoridad. Y el Señor Jesucristo, por ejemplo, y los apóstoles, ellos nos dejan ver y utilizaron esta figura de siervo para ilustrar sus enseñanzas espirituales al comparar al creyente, quien pertenece a Cristo y le sirve como un esclavo. Es decir, partimos de empezar a entender que cuando la Biblia nos está hablando de siervos, haciendo referencia a los esclavos, que ya no somos en esa época, ni siquiera en el inicio de la iglesia neotestamentaria, sí nos deja ver que realmente nosotros debemos saber quién es nuestro Señor, quién es nuestro amo y a quién servimos nosotros. Sin embargo, podemos darnos cuenta aquí que lo primero que observamos en el texto es que ese mandato que Pablo da, obsérvalo, él dice, siervos, se dirige a los siervos, obedezcan. ¿A quién? Nos deja ver en general a cualquier tipo de autoridad. En este caso está diciendo, observa el versículo 22, en todo a sus amos en la tierra. Y es interesante porque cuando nosotros miramos, obedecer está en relación con prestar atención o escuchar a dicha autoridad que está dando una orden para ser ¿qué? Obedecida. Porque aquí implícitamente está que Pablo está diciendo, siervos obedezcan. ¿Qué deben obedecer? Bueno, no nos está diciendo plenamente qué es lo que se debe obedecer acá específicamente, pero sí implícitamente deja ver, pues una obediencia tiene que ver con algo que se está mandando a hacer, ¿cierto? Con una orden que debe ser obedecida. Ahora, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque mira que Pablo, cuando dice siervos obedezcan en todo a sus amos, la palabra amo aquí es la palabra kurios, que significa señor o dueño. Es decir, a una autoridad que está por encima de una persona, que implica ser dueño, Señor, como ya lo mencioné, y en este caso tiene que ver esa dicha autoridad, es marcada hacia la obediencia de los hombres que nos ordenan cumplir con algo.
Y ese es el reflejo que nosotros debemos siempre tener en cuenta aquí, en cuanto a la obediencia y a la responsabilidad que tenemos para con Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y quiero que me acompañes un momento a Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Quiero que lo observemos porque está en relación con las autoridades gubernamentales, pero que también a la vez nosotros podemos relacionarlo con la autoridad terrenal. Porque Pablo dice aquí, siervos, obedezcan en todo ¿a quién? A sus amos en la tierra, o en otras versiones dice a sus amos terrenales. Y quiero que observes lo que Pablo menciona aquí a la iglesia de Roma. Capítulo 13, versículo 1 en adelante. Observe que dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Aquí Pablo específicamente está diciendo a la autoridad que gobierna. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Versículo 3. Porque los gobernantes no son motivo de temor porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. En este caso que Pablo está haciendo mención de una autoridad gubernamental, es el reflejo de obediencia de un creyente en su vida diaria. En el caso de lo que nosotros tenemos aquí, en el versículo 22, cuando Pablo está mencionando, siervos obedezcan en todo a sus amos en la tierra, está haciendo referencia realmente en una implicación a nosotros, es a cualquier tipo de autoridad que nosotros tengamos. Porque podríamos pensar, bueno, yo debo obedecer a este, pero no a aquel. Pero acá nos está mencionando es toda clase de autoridad que nosotros tengamos en la tierra y que identificamos como una autoridad. Hoy en día estamos en una época donde se vive casi en una anarquía. Creo que usted sabe lo que significa la anarquía. Es donde no hay autoridad, donde no tengo que respetar a nadie, donde yo puedo hacer lo que me plazca en mi vida, lo que a mí se me dé la gana. Es que yo soy el dueño de mi vida. Y yo puedo andar como yo quiera. Entonces la autoridad, de ejemplo, la policía no es una autoridad, antes son una porquería, es lo que siempre estoy escuchando en la mayoría de jóvenes hoy en día, ¿sí? La autoridad como el tránsito, no, eso no tiene que ver, vemos todo lo que sale hoy en día en las noticias de hombres que enfrentaron a la autoridad, y en medio de todo me alegro cuando los gobernantes han hecho que se respete a la autoridad y esos hombres han sido llevados a las prisiones. Yo no sé si usted ha visto en las noticias de un hombre que en Cali encaró y ultrajó a un guarda de tránsito y fue enviado a la cárcel. La verdad yo me alegré por eso. Porque sabe que eso muestra cuando la autoridad verdaderamente se hace respetar. Y como lo leíamos hace un momento en Romanos capítulo 13, ¿quieres no temer a la autoridad? Obedece. Pero ¿sabe qué? Nosotros no necesitaríamos realmente llegar a un punto de esos, o no necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos quién es el Señor de nuestras vidas. Y lo que Pablo deja ver aquí en los principios de Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25, en cuanto a los siervos cristianos, puede aplicarse perfectamente. ¿A quién? En la actualidad, a los empleadores creyentes, digámoslo así, o no empleadores, perdón, a los empleados creyentes. Es decir, a todos los que de alguna manera estamos bajo una autoridad, cualquiera que sea. Hay veces pensamos, no, este tipo de contrato no me obliga a mí a tener un jefe. No, este tipo de contrato me permite a mí, o yo quiero ser independiente, yo quiero ser mi propio jefe. Pero no nos damos cuenta que eso tiene un problema de trasfondo. Porque es el corazón orgulloso que quiere florecer para decir, yo no tengo que rendirle cuentas a quién, absolutamente a nadie. Pero es bien interesante
que cuando uno empieza a escudriñar un poco más detalladamente, a mirar en la Escritura, observa que en solo este versículo 22 Pablo está diciendo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Es decir, como cuando me toca porque tengo un jefe, me toca porque si no el guarda me informa, es que dicen aquí, ¿sí? O con un policía porque o si no pues me llevan a prisión, y así sucesivamente empezamos a ponerle el límite dentro de lo humano. O con un jefe, yo voy a hacer las cosas si mi jefe me está mirando, pero si mi jefe no me ve, pues entonces yo trataré de hacer algo que me permita o disimular o distraer a esa autoridad. Pero es interesante, mis amados, que Pablo cuando está diciendo acá obedezcan a todos, en todo, perdón, a sus amos en la tierra, la implicación que tiene en nosotros como creyentes es que nosotros somos personas que tenemos una mente completamente regenerada, una mente que ha sido cambiada, una mente que ya no está dirigida por el pecado, que no está condicionada a la esclavitud del pecado, sino que realmente sabe quién es el Señor de su vida. Usted recordará que Pablo menciona en oración en Efesios capítulo 3, el versículo 19, cuando dice, para que por fe Cristo habite en su corazón. Es decir, yo sé quién está a mi lado a cada momento de mi vida. Y que si a mí me han contratado para una determinada labor, yo debo cumplirla de manera que mi Señor sea el honrado. Observe el que se lleve la gloria, sino con sinceridad de corazón, dice la parte C del versículo, temiendo al Señor. Iglesia, déjame decirte que si actualmente hubiera más empleados que sirvieran a sus patrones con un genuino interés, con una verdadera sinceridad, como si estuvieran sirviendo a Dios, tanto la calidad como la productividad se incrementaría drásticamente. Cuando yo comencé los caminos del Señor, no sé si como cristiano no me puedo atrever a decir eso, iba a una iglesia. Yo pensaba, bueno, no, tal persona necesita trabajo, no, la iglesia debe ayudarle a buscar trabajo y debíamos buscar a las personas, ojalá fuesen creyentes. Y me acuerdo que donde yo estaba trabajando, y yo era, pues digamos, independiente, pero tenía unos negocios con una persona que me vendía a mí producto. Me dijo, mira, necesito un vendedor. Y yo le dije, bueno, déjame, yo pregunto en la iglesia a ver si hay alguien. Y recuerdo que fui y hablé con el pastor de la congregación. Le dije, pastor, ¿hay alguien acá que no esté sin trabajo y que de pronto necesita en esa área? Y él me dijo, bueno, a ver si hay, David. Y hay varias personas. Pero si me preguntas si me atrevo a recomendarlo, no creo. Sé que hay personas que necesitan todo, pero ya que llega a recomendarlo, no creo, no sé, porque no sé cómo vaya a dejar el nombre del Señor. Wow, ¿no les parece terrible? Nosotros ni siquiera deberíamos dudar en decir, claro que yo conozco a alguien, claro que yo sé cómo esa persona la puedo recomendar porque realmente esa persona tiene la mente de Cristo, porque esa persona es una persona íntegra, es una persona temerosa, es una persona que está apta para desarrollar ese trabajo. ¿Y sabe qué? Me encantaría que fuera esa persona porque sé que esa persona impactaría ese lugar donde va a ir. Pero la verdad es que es lo contrario. Hemos recomendado personas que nos han hecho quedar mal. O personas que llegan diciendo, soy cristiano. Y después dicen, esos cristianos no queremos saber. Y quiero que se dé cuenta que Pablo estableció numerosos parámetros acerca de los motivos, de las actitudes y de la conducta de los siervos cristianos. Cuando pienso en las oportunidades de trabajo, muchas veces digo, oye, ¿por qué no buscas saber si te quedas en esa compañía y que la gente se sienta satisfecha? Oye, nos llegó esta persona a suplir una labor y tal vez lo dejamos porque es difícil encontrar un empleado de esa magnitud.
pero muchas veces no, terminó su labor y ya fue algo, ¿cómo es que le llaman? Como momentáneo, temporal. Era un extra, ¿cómo es que le llaman? Se me va la palabra. No era alguien fijo dentro de la compañía. Y no lo dejamos. ¿Y por qué no lo dejamos? Bueno, solamente era para que supliera la necesidad nomás. No queremos que se quede. A diferencia cuando alguien se puede quedar o cuando yo tengo contacto con muchas personas y a veces me preguntan por trabajadores. Y yo digo, pues gente hay mucha, ¿y por qué no? Ok, no, pero a la hora de la verdad nadie quiere responder. La gente llega es primero preguntando, ¿cuánto me va a pagar? Y después dígame qué hay que hacer. No es qué hay que hacer. Y bueno, podemos mirar el salario. Porque siempre llegan es buscando lo de ellos. Pero es interesante que cuando miramos aquí que Pablo ha establecido esos motivos, esas actitudes y esa conducta de siervos como cristianos, nos damos cuenta que tal instrucción era extraordinaria en una sociedad que a la hora de la verdad estaba regida, movida y dominada de alguna manera esclavista. Recordemos que la mujer era simplemente un objeto, podríamos decir, sexual, y para crear a los hijos allá en el montón, separada, apartada, los hijos eran también como un objeto. Si no se gustaba, si no se quería, si no, simplemente échalo a la calle, bótela. Si era una mujer, menos que servía, ¿sí? Si era una niña. Y por supuesto un esclavo, pues tenía el derecho hasta de poderlo matar. Es decir, llegar a acabar con la vida de una persona porque no nos gusta, o no gustaba más bien, como hacía las cosas, o porque no servía para lo que se quería. Y es tremendo. Porque esto nos deja ver un cambio de mentalidad por parte de lo que es una persona con una mente regenerada. Y aquí cabemos nosotros. ¿Por qué? Porque si yo soy ese siervo del cual he sido contratado para desarrollar una función, que tengo unas autoridades, que necesito cumplir. El motivo por el cual nosotros debemos obedecer. ¿Por qué debemos obedecer a estos amos terrenales que Dios en algo nos los coloca? Si a mí me contratan para llevar un servicio en mi carro, pues en ese momento temporalmente esa persona es mi autoridad, porque me ha contratado para una labor y yo tengo que hacerla. Lo que pasa es que no es fácil cuando estamos hablando de personas no creyentes. En el contexto nos está hablando de tanto amos como siervos que eran creyentes. Pero por eso hemos buscado una implicación aquí. Y vuelvo y menciono, el motivo por el cual nosotros debemos obedecer a nuestros amos terrenales es porque sabemos, ¿qué sabemos? Que esto es de agrado para nuestro Señor. Para nuestro Señor no terrenal, sino para el Señor que está en los cielos. Si usted me acompaña a Efesios capítulo 6, versículo 5, por favor, y versículo 6, te vas a dar cuenta que Pablo hace un énfasis ahí. Y observa que Pablo en el versículo 5 dice, ¿cómo se debe servir ese siervo? Y dice, con temor y temblor, con sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, dice Pablo, como a Cristo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros llegamos y hacemos labores aquí dentro de la iglesia bien interesantes, bien importantes, pero afuera no la hacemos igual, porque aquí nos enseñan que es para el Señor, hazlo para el Señor. Y de pronto me esfuerzo y lo hago acá, pero en la calle no lo hago de igual manera. En mi trabajo no lo voy a hacer. En mi trabajo puedo decir, no le voy a regalar ni un minuto a esta empresa, no le voy a regalar un minuto a mi jefe. Pero el Señor Jesucristo que decía, cuando te manden ir una milla, ve 2. Ese es el punto. Y observa entonces ahí en el versículo 5 que Pablo está diciendo, ¿cómo lo debes hacer? Con temor y temblor, dice Pablo. Con sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Ahora presta la atención a esa palabra, vuestro corazón. Porque en el versículo 6 Pablo continúa diciendo, sino como siervos de ¿quién? De Cristo. No está diciendo como siervos terrenales, sino Pablo está diciendo como siervos de Cristo. ¿Haciendo qué? De corazón, ¿qué?
la voluntad de Dios. Es decir, saber de que esto le agrada a quién, a mi Señor. El problema, iglesia, está en que afirmamos ser de Cristo. Nosotros venimos a un lugar como estos y decimos, somos de Cristo, somos cristianos. Cristo es nuestro Señor. Pero cuando debemos obedecer a nuestros amos terrenales, nuestros comportamientos reflejan más una conducta como de no creyentes. Pues nuestras actitudes son más de irrespeto, de desobediencia, que de obediencia y sumisión. De tal manera que podemos saber que es realmente a Cristo, en lo contrario, a quien nosotros servimos. Es decir, si yo tengo que agachar la cabeza, voy a agacharla. Si yo tengo que servir, voy a servir. Si yo tengo que dar un poco más de esa milla, pues lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque no es esta persona, sino es mi Señor, el que está en los cielos, a quien yo sirvo. Ten en cuenta esos versículos 5 y 6 de Efesios, como Pablo lo está mencionando. Temiendo al Señor, sirviendo al Señor, de corazón, dice, como a Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Es decir, hay un cambio de mentalidad, de pensamiento, una manera completamente diferente de ver las cosas. ¿Por qué? Porque es a Cristo mi Señor, porque es lo que es mi Señor. Tal vez este amo terrenal no sea el mejor, no sea el que yo quiera, pero la palabra nos dice que no es para ser visto por los hombres, no es para agradar a los hombres. La pregunta que nosotros nos deberíamos hacer como creyentes a cada momento de nuestra parte laboral es: ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Si me toca hacer algo más, estoy pensando es, bueno, ¿y cuánto me pagan por hacer eso de más? Que a la hora, la verdad, entonces estoy dejando ver que mi amo, mi Señor, no es realmente el Señor de los cielos, sino es el dinero, porque todo está basado en el dinero. Yo te dije que te cobraba 10 por esto, pero si me toca hacerte otro poco más, entonces vale 20. Y si tú no quieres, si no, no te lo hago. ¡Wow! Esa es nuestra mentalidad, ese es nuestro pensamiento. Tal vez contestamos: mi tiempo vale. ¿Sí? Es que yo no le regalo mi tiempo a las personas o a las empresas. ¿Te acuerdas lo que Pablo dijo? ¿Y por qué te jactas? Por lo que tienes. Pues lo que tienes lo has recibido del Señor. Y es por gracia. Pablo entonces está diciendo: no es para ver a los hombres. ¿Y sabes qué? Pablo está remarcando acá que deja ver que el creyente sabe quién es verdaderamente su Señor. Y aquí encontramos la segunda implicación. Obsérvala en el mismo versículo 22, en su parte C. Mantiene un temor reverente a Cristo como su Señor. Versículo 23, porque es 22, parte C y 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Observa que Pablo dice: temiendo al Señor. ¿A quién temes? Al Señor mi Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Es interesante en otra versión que nos dice: con sinceridad de corazón. Bueno, acá también nos lo dice, ¿no? Por supuesto. Con sinceridad de corazón. ¿Recuerdas que lo vimos en Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6? Con sinceridad de corazón. ¿Temiendo a quién? Temiendo al Señor. Temiendo al Señor. ¿A quién temes? Al Señor. Es la sinceridad. Ahora es interesante y me llamó la atención mirando acá, porque cuando Pablo dice temiendo al Señor, ¿qué significa temiendo? Y temiendo es la palabra fopeo, que hace referencia a un temor reverente a alguien que es superior en mando y grandeza de poder. Y en relación con el texto, usted puede ir a Colosenses capítulo 2, versículo 10 y observa
¿Por qué está haciendo referencia? Y es porque Pablo está diciendo, y ustedes han sido hechos completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Cristo está por encima de todo poder y autoridad. Y en este caso nos está hablando de todo poder y autoridad realmente que exista tanto en lo terrenal como lo espiritual o sobrenatural. Ese es el punto. Y entonces, ¿en contraste con qué? Con el siervo que conoce a su condición, que sabe cuál es su condición, es decir, que sabe que es un esclavo, que él continúa siendo un esclavo, pero no un esclavo para servirle al pecado, sino como un esclavo que sirve a su nuevo amo. Y al final sabe quién es su Señor. Ese es mi Señor. Y para Él hago las cosas. Para Él quiero hacer las cosas. Y ahí es cuando Pablo está diciendo acá en el versículo 22, con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Mira, es la misma relación con la que estamos hablando de Efesios. Son cartas paralelas. Y podemos ver que Pablo está haciendo ese énfasis de, ¿sabes una cosa? Aquí la clave es el corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Es Cristo verdaderamente el Señor de su vida? Cristo como Señor de nuestras vidas debe ser el motivo por el cual obedecemos a los amos terrenales. Sin embargo, a veces dicen, no, es que usted no le puede doblar la rodilla a alguien. Es doblar la rodilla, es una manera de decir, porque no hay nadie que doble la rodilla. Es tremendo. Siempre pienso en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther. Cuando me deja ver la impiedad en la que se vivía en aquella época. Porque Mardoqueo no respetó la autoridad por el conflicto que había desde las épocas anteriores con respecto a se me olvidó el nombre. ¿A quién? A Amán, gracias, que venía de los madianitas. Y porque él era un enviado de el rey para hacer ciertas cosas, era una autoridad. Y pocas veces miramos eso. Y hay veces pensamos, no, este es un impío, ¿yo por qué tengo que rendirle cuentas? Este no es un cristiano. Pero si es una autoridad, yo tengo que identificarla y simplemente respetar esa autoridad. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Rey, de quién es nuestro verdadero Señor, no le ponemos problema a lo terrenal acá. Creo que está en relación con la libertad en Cristo Jesús. Y por el contrario, a lo que venimos cada vez aprendiendo más, y es cómo yo reflejo a Cristo aquí en la tierra. El temor que nosotros mantenemos para con Cristo no es un temor de miedo, sino de respeto y de adoración al Rey de gloria y majestad, que nos salvó, dice la palabra, no por nuestros propios méritos, sino por su gracia y misericordia. Acompáñame ahí a Tito capítulo 3, por favor, rápidamente. En Tito capítulo 3, y Pablo le está escribiendo a Tito, y le dice en el versículo 5, observa lo que dice. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Según la esperanza de la vida eterna, de esa herencia que hemos recibido única y exclusivamente por gracia. Es decir, que yo tengo que comprender, nosotros tenemos que comprender que nuestra obediencia aquí en la tierra debe ser un reflejo de un corazón que está rendido a los pies de Cristo y que reconoce que Él es el Señor de nuestra vida, o como creyentes de su vida, en lo individual, y que en todo momento
estamos dispuestos a glorificarle, a exaltarle por medio de la obediencia a su palabra de manera santa y justa. Porque al fin y al cabo es la palabra de Dios la que me lleva a mí a que cuando tengo un conocimiento de quién es Cristo en mi vida, de esa manera entonces yo actúe aquí terrenalmente. Y esto nos conecta con la tercera implicación que encontramos acá en este texto. Y la tercera implicación es que mantiene un permanente conocimiento de su Señor. Y quiero que lo observes acá en la Escritura, mis amados. En el capítulo 3, versículo 24, observa lo que Pablo dice. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y aquí, precisamente, el verbo que encontramos es sabiendo que. Y eso tiene que ver con un conocimiento permanente de quién es su Señor. Es decir, implica que debe haber un constante crecimiento en el conocimiento de quién es su Señor. La palabra que encontramos aquí en el griego para sabiendo es oida, que es un verbo que está en un tiempo perfecto. ¿Y qué significa que está en un tiempo perfecto? Que nos permite comprender que la acción ya fue completada en el pasado. O sea, está diciendo, tiene que ver con el conocimiento que tú tengas en el corazón de quién es tu Señor y de qué fue lo que hizo tu Señor. ¿Sí? Y es algo precioso. Pocas veces encontramos un verbo en tiempo perfecto. Pero ese tiempo perfecto, como ya lo mencioné, me está diciendo que esa acción ya fue completada en el pasado. Es decir, de lo que mi Señor hizo. Y cuando yo sé lo que mi Señor hizo, cuando yo estoy preocupado por conocer cuál fue la obra que mi Señor llevó a cabo, entonces yo quiero vivir en obediencia a lo que Él ha hecho. Y por eso todo lo que hago, yo quiero en lo posible, estoy hablando como creyentes deberíamos ser, es que realmente por cualquier lugar donde pasemos, la gente cree, wow, qué diferencia de trabajo. Qué diferencia. Lo más hermoso, obviamente hay que guardar el corazón, es cuando uno se despida de un lugar y le digan, ¿sabe qué? Nos duele que se vaya? Porque usted es un muy buen trabajador. O cuando hacemos un trabajo que la gente nos diga, ¿sabe qué? Yo quiero volverlo a tener en cuenta porque la verdad otras personas no me han hecho el trabajo que usted ha hecho. Esa debería, no para jactarnos nosotros, sino para nosotros decir, Padre, eres tú. Esa gloria te pertenece toda a ti. Es lo que tú has regenerado en mi entendimiento. Es lo que tú me has llevado a comprender. Si no fuésemos regenerados, pues estaríamos diciendo, gracias, es que yo, ¿sí me entiende? Pero aquí simplemente en nuestro corazón, humillándose y diciendo, Señor, es que tú eres el que me has permitido entender. Porque mira que la palabra acá, es que me encanta, dice sabiendo. Mira el versículo 24. Sabiendo que el Señor. Y ese sabiendo que el Señor implica un conocimiento. Conozco quién es mi Señor. Sabiendo que el Señor. ¿Qué sabe del Señor? Observa, Pablo dice aquí. Sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibirán la recompensa de la herencia. Quiero que te devuelvas otra vez a Tito capítulo 3 versículo 11 para que mires una cosa en cuanto a lo que Pablo menciona acá. Pablo ha dicho en el versículo 5 que Él nos salvó, que no son por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Voy a continuar, pero observa el versículo 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué derramó? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa misericordia, esa regeneración, esa renovación, ¿cierto? Y luego dice el versículo 7, ¿para qué? Para que justificados por su gracia, ¿qué? Fuéramos hechos según la esperanza de vida eterna. Es decir,
¿Sabes una cosa? Esto no termina acá. Esto no va a terminar acá. Esto realmente tiene mucho más para cortar. Y es el futuro de la gloria eterna adorando a mi Señor. Por eso mi actitud debe ser una actitud completamente diferente, mi amado. Mi actitud en la vida, en lo que yo haga, tiene que ser algo diferente. Siempre pienso, y pongo el ejemplo de las personas que vienen acá con un corazón para hacer el aseo en la congregación. Y muchas veces hemos encontrado personas que vienen y lo hacen, pero para recibir el aplauso de otros. ¡Qué maravilla! ¡Qué diferencia! Pero no fue de corazón. Fue a que alguien venga, no lo haga tan maravilloso, pero lo hizo de corazón según sus fuerzas. Hay gran diferencia, mi amado. ¿Quién lo hizo mejor? El que lo hizo para el Señor. Ese es el punto, el que lo hizo para el Señor. A los ojos de los hombres, estaríamos en el versículo 22. A los ojos de Dios, versículo 24, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia. Nos lleva a comprender que el conocimiento de la obra de Cristo está produciendo por la fe en Él un efecto en la vida diaria del creyente. Es decir, esa persona tiene presente la obra de Cristo en el pasado, es decir, su muerte, su victoria, su resurrección, el que nos lavó, el que nos limpió, como lo dice Pablo en Tito 3:5, pero también lo que nos espera hacia el futuro. La esperanza, dice en el versículo 7 de Pablo de Tito 3. ¡Wow! La esperanza de esa vida eterna. ¿Sabe una cosa? Pueda que me toque acá duro, pero a la hora de la verdad, no importa. ¿Y sabes qué es lo que nos va a llevar realmente según lo que vemos acá? Es ese conocimiento que tenemos del Señor. Pablo está diciendo, sabiendo que del Señor, ¿cómo voy a saber lo del Señor? Si no voy a la Escritura, no vas a saber nada. Tenemos que verlo en la palabra y convencernos de que, wow, esto es lo que está diciendo el Señor, esto es lo que promete el Señor, esto es lo que el Señor ha declarado y esto es lo que el Señor va a cumplir y va a llevar de manera perfecta. Entonces esa es mi esperanza, eso es lo que voy a esperar yo realmente en este lugar, en esta tierra mientras esté acá. Es decir, en pocas palabras, sin la palabra es imposible comprender lo que agrada al Señor y mucho menos obedecerle. No sé cuánto vas tú a la palabra. No tengo ni idea, mi amado. No vivo detrás de ti, no vivo contigo. Pero recuerda esto. Pablo dice, para que Cristo por fe habite en sus corazones. Él sí lo sabe. Él sí sabe cuánto tiempo tenemos para estar metidos en la palabra, en nuestra meditación, en poder ver esa obra preciosa que Dios ha llevado a cabo a favor nuestro. ¿Y sabes por qué? Porque mira lo que dice el versículo 24 en su parte C. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Es a Cristo el Señor a quien sirve. Lo que Pablo está diciendo es, cuando tú le sirves a alguien terrenalmente, no es a ese al que le estás sirviendo, es a Cristo el Señor al que le sirven. ¡Wow! Eso está en relación con lo que Pablo ya ha mencionado aquí en el versículo 22. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Versículo 23, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24 en su parte C, es a Cristo el Señor a quien sirven. Este versículo 24, en esta expresión, este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde se usa la expresión Cristo el Señor. Y nosotros lo que entonces necesitamos comprender es que después de todo, la paga que recibiremos de nuestros hechos, que es la recompensa de la herencia que está mencionando aquí, observa que dice en el versículo 24, recibirán la recompensa de la herencia, recibirán la recompensa de la herencia. Y cuando una vez se queda pensando, la recompensa
La recompensa es algo que yo he hecho, pero yo no merezco nada. Bueno, nos está diciendo acá entonces, recibirán la recompensa de una herencia. ¿Y sabe a qué hace referencia? A lo que hayamos hecho aquí como cristianos. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, por favor. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y observa lo que nos dice. Porque todos nosotros compareceremos. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Préstale atención. No te distraigas. Trata de pensar en lo que estás viendo ahí en el texto, mi amado. Porque esto tiene que ver contigo que estás aquí pensando en que yo estoy pensando que usted es un creyente. Entonces debes de estar mirando el texto y mira lo que dice de una manera impresionante. Porque dice todos nosotros, Pablo está ahí incluyéndose, está hablando a los cristianos y dice, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué debemos comparecer ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, es decir, en este cuerpo, en esta vida, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este no es el juicio final. Este es para recibir las coronas por el servicio de lo que nosotros hemos hecho. Mi amado, ¿cómo lo estás haciendo? Realmente, por donde pases, la gente dice, tremendo el trabajo de esta persona, cualquiera que sea, no sé cuál sea. ¿Brilla? Pablo le recalcó a Timoteo que la obediencia y el honor que los siervos manifiestan a sus amos impide algo grande. ¿Qué? Que el nombre del Señor sea blasfemado. Observa 1 Timoteo capítulo 6 versículo 1, donde dice, sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina, haciendo referencia a que la obediencia. Vamos allá, 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 1, observa lo que nos dice. Todos los que están bajo el yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Mira lo que está diciendo. Consideren a sus amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios, ¿qué? Y nuestra doctrina no sean blasfemados. Creo que lo que usted más ha escuchado es esos cristianos. No me hable de cristianos, yo no quiero contratar a ningún cristiano. Yo no quiero tener negocio con ningún cristiano. ¿No duelen esas palabras? Claro que sí. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. O sea, creo, mis amados, que tenemos una responsabilidad enorme. Qué implicación tan impresionante la que encontramos acá. En este texto, cuando Pablo está diciendo, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, para que el nombre del Señor, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sea blasfemada. El nombre de Dios y la doctrina, nuestra doctrina, es decir, nuestra enseñanza. Ahora, acá podemos mirar dos cosas, mis amados. Hay dos razones por las cuales los siervos o empleados deben obedecer a sus amos. La primera es en un sentido positivo, que nos deja ver aquí la escritura. Volviendo a Colosenses, ¿no? La primera que encontramos ahí es que el Señor mismo los recompensará por su fidelidad. Y es probable que en el presente sufran desigualdad, pero hay una certeza. ¿Cuál es la certeza? Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es decir, tal vez, ¿sabes qué? Acá no te vaya tan bien, aquí no seas tan próspero, aquí no te toque de pronto tan, término mamey, ¿saben qué es mamey? Como fácil, ¿no? Porque hay veces la gente cree que a los que les toca muy difícil,
eso es que usted no está bien con el Señor. Pero eso no es cierto. Tal vez no te toque tan fácil, o no nos toque tan fácil. Que es cuando uno dice, pobrecito yo, usted no se imagina cómo me toca a mí. No, usted no se imagina la vida que me tocó a mí, o que me ha tocado llevar a mí. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Víctima. Víctima. Pero realmente, lo que Pablo deja ver acá, es que está diciendo que nosotros recibiremos la recompensa de la herencia. Y es probable que el amo o el jefe, hablándole de jefe, aquí en la tierra le niegue a uno como siervo lo que corresponde. Tal vez me robó, tal vez me engañó con un salario, tal vez no me pagó lo que era justo, o lo que era correcto, o lo que se había acordado. Pero sabe una cosa, Pablo está diciendo aquí, al final el Señor es el que va a recompensar, pero tú lo tienes que hacer de una manera perfecta. Que se note quién es tu Señor. Y eso, iglesia, escasea, lastimosamente, en el pueblo del Señor. Creo que un texto como estos nos golpea, nos cachetea. Él es quien asegura la recompensa eterna de lo que es debido. Acompáñame a ese precioso capítulo de Apocalipsis 20. Ya entramos a estudiar Apocalipsis. Me froto las manos aprendiendo más y más Apocalipsis. Capítulo 20, versículos 12 y 13. Observa lo que dice Apocalipsis 20. Versículo 12. También vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Versículo 13. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban con ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿qué? Según sus obras. Los siervos cristianos también son herederos de una recompensa eterna. De la misma manera que un empleado sirve a su empresa, o un siervo en el hogar como en aquella época, lo que tenemos que saber es que los cristianos sirven es a Jesucristo, y Él es su Señor, su verdadero Señor. No importa, tienes un Señor terrenal, pues manéjalo con la S en minúscula. Él es mi Señor, Él es Señor, es decir, Él es mi autoridad, Él es mi amo. ¿Por qué nos va a dar pena? Si eso es lo que la palabra traduce. Curios, amo, Señor. Pero hay un Señor con S mayúscula, que es el Señor de los cielos, el Rey de gloria y majestad. Y Él es el que nos recompensará con gracia y generosidad. Ahora, la segunda razón por la cual debemos obedecer a los amos es una razón de censura, iglesia, para obedecer. Obsérvalo en el versículo 25. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Te lo vuelvo a leer. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias. ¿Sabes qué? La Biblia nos está diciendo que si tú no eres una persona que obras justamente, pero te atreves a decir que eres un cristiano, entonces realmente va a haber unas consecuencias. No para condenación, no estoy hablando de condenación, pero sí en el tribunal de Cristo. ¿Cómo lo hiciste? Advierte que Dios va a juzgar sin parcialidad. Observa que la misma palabra lo dice. Sin acepción de personas. Señor, es que yo soy cristiano, yo soy tu hijo. Déjalo ver. Mira Gálatas, devuélvete un momento, ya vamos al final. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Observa lo que dice. Gálatas 6, 7. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también que segará.
¿A dónde nos vamos llegando, mis amados? ¿Dónde aterrizamos este avión? El siervo cristiano no debe usar su cristianismo como excusa para desobedecer. Como hijos de Dios, nosotros también cosecharemos lo que sembramos, porque Dios es imparcial en los juicios. Acompáñame a Hechos capítulo 10, versículo 34 para cerrar en oración. Lo que dice Hechos 10, 34. Observa. Entonces, Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Esto en cuanto a la salvación que se le había concedido a los gentiles. Bueno, en este caso implica en nosotros de que aún siendo cristianos, no significa que entonces no se nos demanda actuar de la manera como la palabra nos está diciendo, obedeciendo a nuestros amos terrenales. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de escudriñarla, Señor, y ver en ella qué responsabilidad tan grande la que tenemos, Señor, al habernos hecho hijos tuyos. ¿Cuál es nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, Señor, ante nuestros empleadores? Señor, ayúdenos, por favor. Te pedimos perdón primeramente porque necesitamos ser hombres fieles, que mostremos la regeneración en nuestras vidas. Y necesitamos obedecer a tu palabra, Señor. Que verdaderamente nuestro corazón resalte que todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. No para ser vistos por los hombres, sino sabiendo que tenemos un Señor que está en el cielo. Y ante el trono celestial, Señor, rogamos que bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu nosotros podamos esforzarnos, Señor, por obedecer a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.